Así es, el Tribunal Constitucional ha dispuesto ya a declarar improcedente la solicitud de investigación del Ministerio de Justicia hecha justamente el año anterior, luego que se dispusiera la excarcelación del expresidente Alberto Fujimori. Así es, entonces vamos a contactarnos con el señor Ernesto Blume. Buenas noches y muchas gracias por estar con nosotros. Coméntenos exactamente en qué situación se encuentra. Buenas noches, el expresidente. Muchas gracias por la invitación y quería hacer una precisión. En realidad fui magistrado, ya no soy magistrado. Perfecto. Ex magistrado, ¿cuál es la situación Ex magistrado del señor Fujimori? Mire, quería, para información de la opinión pública, precisar lo siguiente. El 17 de marzo del año 2022, cuando yo integraba el Tribunal Constitucional, se emitió una sentencia en proceso de habeas corpus seguido a favor del señor Alberto Fujimori, en la cual se resolvió declarar fundada la demanda. Se anuló varias resoluciones que dejaban sin efecto el indulto al señor Fujimori, el cual se restituyó en todos sus efectos y se dispuso la inmediata libertad del señor Alberto Fujimori. Frente a esta situación vino un movimiento de varias organizaciones que recurrieron al sistema interamericano y salió una decisión de la Corte Interamericana suspendiendo todo trámite de ejecución de dicho indulto. Y en el proceso de habeas corpus, tanto el procurador que representaba al Poder Judicial como el abogado de la parte demandante plantearon recursos de aclaración, buscando el primero que se dejara sin efecto esa sentencia y el segundo que se ejecutara la sentencia. Estos recursos de aclaración quedaron pendientes de resolución y han sido resueltos ya por el actual colegiado, recién con fecha 21 de noviembre de este año, habiéndose publicado la sentencia recién, y aparece con la firma de 4 magistrados: Morales Arabia, Pacheco Serga, Gutiérrez Tixe y Domínguez Haro, siendo ponente la doctora Pacheco Serja. En esta resolución que ha emitido el Tribunal Constitucional, declara improcedentes los pedidos de aclaración, ratifica que la sentencia que emitimos el 17 de marzo es clara, es una sentencia completa y es una sentencia que ordena no solamente declarar fundado el habeas corpus, sino que ordena la liberación del señor Fujimori, y ha declarado improcedentes estos pedidos de aclaración. Inclusive se ha referido a la decisión de la Corte Interamericana, señalando que la argumentación esgrimida respecto a ella escapa a los alcances de la aclaración y por lo tanto remite al juez de ejecución, al juez de primera instancia, el expediente para que proceda conforme a ley. Una interpretación de esta decisión es que a partir de la resolución emitida por el tribunal, a la cual acabo de hacer referencia, la del 21 de noviembre, y su ejecución, debe procederse a la excarcelación del señor Alberto Fujimori. Esa por lo menos es mi interpretación. Y por tanto, doctor Blume, se reconoce la validez del indulto dictado una noche del 24 de diciembre durante el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. Exactamente. Y se deja de lado la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que fue una decisión realmente cuestionable por la siguiente razón. El proceso de habeas corpus seguido a favor de Fujimori terminó precisamente dándole la razón a la parte demandante, declarando fundada la demanda y disponiendo la excarcelación. Y la única posibilidad de que esa decisión fuera al sistema interamericano de derechos humanos sería si es que la sentencia hubiese sido denegatoria, porque hay un artículo expreso en la Constitución que dice que, agotada la jurisdicción nacional, el justiciable afectado se puede ir al sistema interamericano. Y en este caso, la jurisdicción peruana
le había dado la razón a Fujimori. Lo que pasa es que se armó una suerte de ardid argumental por parte de algunos sectores que presionaron en la Corte y bajo el argumento de que en ejecución de una sentencia de la Corte se estaba evadiendo dicha sentencia a través de la sentencia del Tribunal Constitucional, sacaron un mandato totalmente improcedente, totalmente descomedido y desde mi punto de vista prevaricador por parte del sistema interamericano, que para mí no debe tener ningún efecto porque las sentencias del Tribunal Constitucional que declaran fundada la demanda y garantizan derechos son cosa juzgada y por lo tanto deben ser ejecutadas en todos sus términos. Desde mi punto de vista, esta sentencia va a poner punto final a todo un conjunto de acciones perversas que han tratado de mantener a un hombre enfermo y que está en una situación calamitosa innecesariamente en prisión cuando había sido ya indultado desde hace varios años. Y creo que desde ese punto de vista esta sentencia hace justicia. Y hago votos para que el juez tenga el coraje de adoptar la decisión que corresponda y disponer la inmediata liberación. Exactamente, doctor Blume, usted lo ha indicado, lo que hay que esperar es que el juez de ejecución del habeas corpus se pronuncie, ¿no es cierto? O sea, no es que el tribunal tiene que pronunciarse de nada, o sea, ahí el tribunal ya emitió una opinión, ahora es el juez de primera instancia que ve el habeas corpus el que tiene que ejecutar o eventualmente pronunciarse. Exactamente, pero quería, a propósito de su intervención, me parece muy atinada, que la decisión que adoptó el tribunal el 17 de marzo fue una decisión en la cual primero se declaró fundada la demanda, segundo se anularon las resoluciones que a su vez anulaban el indulto, tercero se restituyó en todos sus efectos la resolución que dispuso el indulto y cuarto se dispuso la libertad inmediata del favorecido Alberto Fujimori. Doctor, por lo tanto, hoy cuando el tribunal declara improcedentes las aclaraciones y dice se declara improcedente los pedidos de aclaración y luego acota, remítanse los actuados al juez de ejecución del habeas corpus a fin de que proceda conforme a sus atribuciones, le está diciendo proceda usted a cumplir la sentencia que emitimos en marzo del año 2022 y por lo tanto libere usted al señor Fujimori. Doctor, pero ya existe la interpretación correcta de mi punto de vista. Ya existe un antecedente. El juez de investigación preparatoria el año 2018 también dejó sin efecto el indulto a Fujimori. Es decir, no podrá repetirse también esta figura porque finalmente va a ser un miembro de la Corte Suprema quien va a decidir si Fujimori es excarcelado o no. Bueno, mire, podría repetirse figuras que desde mi punto de vista escapan al marco constitucional y legal, pero sería pues lamentable, porque aquí ya hay un pronunciamiento del máximo ente encargado de la justicia constitucional en el Perú. No nos olvidemos que el Tribunal Constitucional es el garante máximo de la vigencia efectiva de los derechos fundamentales. Y estamos en un proceso en el cual se ha contemplado la situación de Fujimori y se ha decidido declarar fundada la demanda y ordenar la liberación. Y por lo tanto, si después de esta aclaración que ratifica esa decisión y la ratifica después de la decisión que a su vez, desde mi punto de vista, en forma totalmente errada, emitió la Corte Interamericana, esta última decisión es la definitiva y es la que debe acatarse. Si el juez no cumple, se arriesga a que se proceda contra él por incumplimiento de sus obligaciones funcionales. En buena cuenta, entonces, lo que nos está diciendo es que lo que el juez finalmente sentencie es la excarcelación. Eso es lo que debe ser, porque el expediente baja a efectos de que se cumpla con el mandato del Tribunal Constitucional. Doctor. Y el mandato del Tribunal Constitucional fue libere usted a Fujimori. Y eso es lo que tiene que cumplir el juez. Si el Perú es signatario del Tratado de San José, o sea, de la Corte Interamericana, la Corte en su, tengo acá la resolución, en su artículo 2, dijo también en su momento que el Perú debe abstenerse de implementar la sentencia dictada por el Tribunal Constitucional el 17 de marzo del 2022,
que restituye los efectos del indulto por razones humanitarias concedido a Alberto Fujimori el 24 de diciembre del año anterior debido a que no cumplió con las condiciones determinadas. ¿Cómo entender ello? Entender como un exceso de la Corte, como una extralimitación de sus funciones, como un acto prevaricador que el Perú no está obligado a cumplir, como ha ocurrido en otros casos de países que se han visto frente a mandatos de esta naturaleza y han aplicado su derecho interno. No hay que olvidar que la Constitución peruana permite llegar al sistema interamericano solamente cuando usted agota la jurisdicción interna y persigue la satisfacción de un derecho y esa pretensión es denegada. Si usted analiza el artículo, me parece que es el 205 de la Constitución, dice: agotada la jurisdicción interna, el justiciable que reclama el reconocimiento de un derecho y no lo obtiene, puede recurrir al sistema interamericano. Y aquí tenemos una situación en que se demanda a favor de Fujimori su libertad y el tribunal ampara al demandante, es decir, ampara el derecho invocado. Entonces no hay causal para llegar al sistema interamericano. Lo que han hecho los sectores que yo denomino caviares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es un ardid argumental, porque han inventado una estratagema que hay que delatar, hay que develar y hay que confrontar, que es la siguiente. Ellos sostienen que cuando se resuelve el caso Barrios Altos, en ejecución de esa sentencia, se puede controlar cualquier otro acto. Y entonces pretenden a darle un efecto mucho más allá de lo que la sentencia del caso Barrios Altos dispuso, en el sentido de que la liberación de Fujimori es un incumplimiento de la sentencia de Barrios Altos. Cuando esa sentencia se cumplió, a Fujimori se le procesó, a Fujimori se le condenó, Fujimori estuvo encarcelado y está hasta ahora encarcelado, y luego se procede al indulto, que es un hecho totalmente distinto. Pero esa estratagema argumental es la que ha venido utilizando un conjunto de personas que está desnaturalizando el sentido del sistema interamericano de derechos humanos, que tiene que ser reformado y respecto al cual hay que salir al frente y aclarar, porque no se permite un uso abusivo de los mecanismos del sistema interamericano, no para proteger derechos, sino para perjudicar derechos. Porque lo que se está persiguiendo aquí es que una persona que está en delicado estado de salud y que ha sido indultado siga preso simplemente por un ánimo de venganza y por una vendetta que no puede ser amparada por un sistema de protección de derechos humanos. Eso no tiene la menor lógica. Pero esa irracionalidad se ha venido dando porque este sector caviar infiltrado en la Corte Interamericana ha estado presionando para lograr esos despropósitos. Pero ahora que ya nos hemos dado cuenta, esas cosas se van a tener que corregir. Y esa es la decisión que entiendo tienen las autoridades peruanas para salir al frente cada vez que se produzcan estos despropósitos que algunos miembros de la Corte vienen llevando a cabo, no solamente en este caso, sino en otros más. Pero sí, hay que corregir el sistema y esto está provocando que en algunos países se hable de retirarse de la Corte Interamericana. Yo en lo particular creo que eso es un error. No hay que retirarse del sistema interamericano, pero sí salir al frente de esta gente que está desnaturalizando el auténtico sentido del sistema interamericano de derechos humanos. Doctor Blume, una última pregunta. Contra la sentencia que plantea el juez que ejecute, justamente el juez de ejecución, ¿hay algún recurso o ahí quedará todo? Sí, hay un recurso de apelación por salto para volver al tribunal si es que el juez incumple y que el tribunal ratifique el cumplimiento de su sentencia, en cuyo caso ese juez será sometido a un procedimiento de control interno por incumplir los mandatos del Tribunal Constitucional. Yo quería aprovechar un último minuto, doctor, para preguntarle cómo queda la coyuntura jurídica, porque tenemos ahora el caso Fujimori que vuelve nuevamente a ocupar las primeras planas en medio de una crisis generada por la Junta Nacional o por la Fiscalía de la Nación, que esta noche ha determinado que la Junta Nacional de Justicia abre investigación a Patricia Benavides. Bueno, mire, nuestro país es un país que está tratando de consolidarse como un Estado constitucional. Estamos en realidad aprendiendo a vivir en democracia y estas son las contradicciones propias
de un país que se está construyendo hacia un sistema más sólido. Entonces, son situaciones que se vienen produciendo. Hay que asimilarlas con prudencia, con serenidad, con todo rigor, e irlas administrando, irlas solucionando, pero bajo una llave, bajo una clave, que es la clave constitucional. Es decir, cualquier situación que se presente debe ser atendida en el marco de la Constitución y de la ley. Y hay que evitar el aprovechamiento político. Hay que evitar que ciertas situaciones sean manipuladas para impactar y lograr efectos de orden político coyuntural. Hay que pensar primero en el Perú y después en situaciones de otra naturaleza. Por lo tanto, yo hago un llamado a la ponderación, a la serenidad, al buen juicio, a la tolerancia y a la colectividad para que tome esto con calma. Es decir, no se está cayendo el mundo. El Perú va a seguir adelante. Y yo creo que quienes hablan de adelanto de elecciones, de que cese tal autoridad o tal otra, están cayendo vulgarmente en el juego de esta izquierda radical castrochavista, apoyada por el caviarismo nacional, que tanto daño pretende hacerle al Perú y que en el fondo lo que quiere es el enfrentamiento para que no funcione el sistema democrático y tengamos aquí una Venezuela, una Cuba o una Nicaragua. Pero eso no lo podemos permitir los peruanos de buena voluntad. Entonces hay que tomar las cosas con calma y solucionarlas en el marco de la Constitución y de la ley. Eso es lo que corresponde. Bueno, muchas gracias, doctor Blume. Digo, bueno, ha sido bastante esclarecedor. Y bueno, habrá que esperar entonces lo que indicará el juez finalmente. Exacto. Les agradezco mucho la oportunidad. Muy, muy amable. Muy buenas noches, el doctor Ernesto Blume. Pero nos vamos a la pausa antes mencionando que hay algo importante en nuestro próximo bloque. Así es, vamos a hablar cambiamos radicalmente de tecnología. Hablaremos con Mariano Nejavsky, que nos va a hablar acerca de cómo es que la tecnología está mejorando los servicios de salud pública. Así que no se vayan, esto es Diálogo Abierto. Así es, volvemos.